Vamos a tomar una enseñanza. En la mañana que estaba viendo lo del título del tema, para poderlo llevar al grupo, la información, pues el tema es el amor eterno del Padre. Y yo dije, bueno, a lo mejor sí como que por el tema que voy a tocar pudiera haber sido mejor el abrazo del Padre, pero pues finalmente es esa parte tan especial del Padre, de siempre tener sus brazos abiertos, de siempre tener algo para cada uno de nosotros, independientemente de la manera como nosotros nos comportemos. Dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, aunque eso pues obviamente no nos lleva a pretender abusar de esa gracia, sino a entender que en este proceso hay mucho que entregar, hay mucho de qué arrepentirse, hay mucho que cuidar en nuestra vida actual. El amor eterno del Padre, y lo que inspiró esta enseñanza es una parábola que ustedes conocen como el hijo pródigo. Por eso también yo dije, no, pues a lo mejor el abrazo del Padre. Así que le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Lucas en el capítulo 15, si es tan amable. Dígale que no estoy. Ahorita no puedo contestar. El contexto de estas enseñanzas, ustedes lo van a ver, tienen que ver directamente con el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo. Y en Lucas 15:1 dice de esta manera, estoy leyendo una versión contemporánea de Reina Valera. Dice así: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Estamos hablando que era la gente menospreciada, la gente señalada por quienes tenían un alto concepto de sí mismos. Dice en el versículo 2, los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús, al escucharlos, dice la Escritura, entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso, la pone sobre sus hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Dice en el versículo 8, ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo recuerdo que cuando llegué a la fe, alguien que compartía el Evangelio, yo estaba, pues de esas veces que está uno siempre expectante de lo que dicen los demás, los que saben, decían que cuando un creyente se arrepentía, cuando un pecador se arrepentía, había fiesta en el cielo. Y después ya me daban estas citas precisamente de que los ángeles se alegraban y que había una fiesta en el cielo, y yo dije, bueno, pues igual y sí debe haber una fiesta, ¿verdad? Pero finalmente lo más importante es que es un propósito del Señor el que el hombre se arrepienta para alcanzar el perdón y la vida eterna. Bueno, ¿qué sucede ante la murmuración de estos religiosos que constantemente estaban siempre viendo de qué manera podían poner alguna trampa a nuestro Señor? Él, sin hacer caso a sus comentarios, no entrar en discusión con ellos, fiel a su propósito de lo que vino a hacer, mostrar el amor del Padre, ahora en este momento usa 3 parábolas para ilustrar lo que estos detractores constantemente reprobaban ante su actitud
para quienes sí eran sensibles a su mensaje, porque finalmente a los que estaban juzgando, además de Jesucristo, era a los que se acercaban a Él. De esta manera lo que hacía el Señor era enfatizar la gracia, la misericordia y el propósito de Dios en salvar a los pecadores, pero al mismo tiempo hacía evidente la dureza del corazón de estos hombres, los escribas y fariseos, ya que cuando estos publicanos, estos pecadores acudían a Jesús para escuchar sus enseñanzas, pues se levantaba la crítica y la censura, señalando esa relación que sostenía con quienes no se alineaban a su estándar, voy a decirlo así, entre comillas, su estándar de pureza, donde según ellos estaban establecidos a causa de su religiosidad, y le criticaban, ¿verdad?, que cómo los recibía, aún comía con ellos. Esa religiosidad, esa dureza de corazón no les permitía entender por qué Jesús convivía y dedicaba tiempo a personas que, si bien no tenían una buena reputación, pero ellos, justificados en su pobre moral, esa moral que les permitía su religión, pues se sentían superiores a ellos. Como hemos visto, esto no era algo casual, era normal entre estos hombres. Y Jesús también vemos que usaba de parábolas para narrar una situación común, para dar una enseñanza moral, una enseñanza espiritual, pero también para mostrar la condición espiritual de los oyentes, tanto los que se acercaban como los que rechazaban, como los que criticaban, todos estaban incluidos en sus historias, en sus parábolas. Así, con estas tres que tienen en común la recuperación de algo valioso que se había perdido, en este caso leímos una oveja, luego una moneda, y vamos a leer también una persona, un hijo. Jesús, ¿qué está mostrando? El corazón del Padre, dejando claro su intención de extender la misericordia a toda la humanidad. ¿Dónde destaca algo, mis hermanos? La importancia del arrepentimiento por parte del pecador que reconoce su condición, y el gozo del corazón de Dios cuando alguien vuelve los ojos a Él. Así es como el Señor se manifiesta como quien vino a recuperar lo que se había perdido. Así es como dice la Escritura. Al final de la parábola de la oveja perdida dice: así también en el cielo habrá alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Habrá alguien tan justo que no necesite de arrepentirse, mis hermanos? Evidentemente no. Pero aquí está hablando de los que se sienten justos, por una parte. Y por otra parte, que quienes han sido justificados por la fe por medio de Jesús, ya no se arrepienten para salvación, sino para ponerse a cuentas con el Señor. Pero hay también quienes en esa condición se vuelven religiosos, se vuelven duros de corazón, se sienten justos confiando en sus propios recursos morales. Igualmente, al concluir la parábola de la moneda perdida, expresa ese mismo sentir al decir: así se alegra el Señor con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Sin embargo, considerando que los dos casos anteriores son analogías con protagonistas, como protagonistas una oveja y una moneda, en la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido va a hablar de la condición natural del hombre al mencionar a una persona que deliberadamente se gasta todo lo que tiene en las cosas más frívolas, inútiles, hasta quedar arruinado. Este relato va a enfatizar el amor de Dios y tiene dos direcciones, mis hermanos. La primera va a representar el amor del Padre para quienes, después de haber perdido de manera irracional lo que tienen, en este caso una herencia, su relación con Él les sigue extendiendo la misericordia, y al verlos arrepentidos les recibe con gozo. La otra dirección es una enseñanza de lo que representa el corazón amoroso del Padre cuando, a pesar de haber sido rechazado por sus hijos, en este caso,
siempre está esperando su regreso, dispuesto a perdonarlos, sin importar la condición en que lleguen. Y esto es algo que nos debe alegrar, mis hermanos, porque todos estamos expuestos a caer. ¿Sí o no? Ahora, hay una línea muy delgada entre entender la gracia y abusar de la gracia, algo que enfatizamos mucho. Sin embargo, qué importante es entender y saber que tenemos un Dios perdonador, de oportunidades, que finalmente lo que Él ve es el corazón. Y muchos de nosotros hemos sido infieles de una u otra manera. Muchos de nosotros nos hemos alejado, aunque parecemos que estamos cerca. Y vamos a comenzar con la enseñanza directamente del hijo pródigo. ¿Por qué es pródigo? Porque pródigamente desperdició todo. Lucas 15:11 dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le pidió a su padre, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas, se fue lejos a una provincia apartada y ahí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Por el contexto de la historia, podemos identificar a un padre amoroso, trabajador, responsable, que construyó un hermoso lugar para sus hijos. Se preocupó por tener algo que entregarles, que darles. Un hogar con las comodidades suficientes para satisfacer sus necesidades, provisión, cuidado, protección y mucho amor para quienes habitaban en ese lugar. Y aquí nosotros podemos empezar a ver esto desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista espiritual, como nuestro Padre Celestial preparó un espacio, un lugar del cual muchos nos alejamos por causa del pecado, pero también lo podemos ver en la vida práctica, ¿verdad? Cómo se dan muchos casos donde los padres se preocupan precisamente por satisfacer las necesidades de sus hijos, y los hijos llegan a tener este tipo de reacciones sin darse cuenta del daño que se están haciendo. El hombre mencionado representa al Padre, a Dios, quien tenía 2 hijos que van a representar la humanidad con esa diversidad de carácter y personalidad. Vamos a ver eso, carácter y personalidad en estos hijos. A uno lo llama el mayor y a otro el menor, haciendo alusión a esa mayoría de edad que tiene que ver con la madurez, la minoría de edad que tiene que ver con la inmadurez, aunque no siempre es así, algo que vamos a ver más adelante. Mire, de acuerdo a las costumbres de la época, la petición de este hijo menor era ofensiva. Era como si el hijo le hubiera dicho a su papá: como te tardas en morir, quiero que me adelantes mi herencia para ser independiente y vivir como yo quiero. ¿Verdad que es ofensivo? O sea, no me puedo esperar ya más tiempo. Estás muy sano, estás muy fuerte, estás correoso, así que ya quiero, ¿verdad? Y más cuando los viejos nos convertimos en clásicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya en la actualidad, como los coches los hacen de fibra de vidrio, de todos se enferman, de todo. Y ahí ven a los viejitos, ¿verdad? Bien fuertes, bien dados. Bueno, el padre sabía lo que esto representaba en la vida de su hijo, porque también él tenía la experiencia y sabía lo que esto podía sucederle. Quizás le pudo haber advertido los riesgos, sin embargo accedió. ¿Por qué? Porque era un hombre noble. El hijo menor recibe su herencia, se va de la casa a una provincia muy lejana. En la versión que tienen ustedes, ahí dice un país lejano. Así el joven, con una bolsa llena de dinero,
riquezas por las cuales no había trabajado, hay que entender esto, no había conseguido por sí mismo, pero salió feliz con las expectativas de una nueva vida. Pero también llevaba algo muy importante, un ejemplo. El ejemplo que su padre le había dado de una vida sana, moral, espiritual, que son las cosas que jamás se llegan a olvidar, mis hermanos. Yo sé que ya ahorita, quienes están escuchando, empiezan a sentir un poquito, si no una confrontación, sino una identificación con los casos. Porque esta es una historia que constantemente se repite cuando los hijos aún inmaduros, deslumbrados por el mundo o deslumbrados por sí mismos, pensando que pueden hacer lo que quieren porque son jóvenes, no alcanzan a discernir el riesgo de salir de la casa paterna. Esa cobertura familiar que es precisamente la que los protege. ¿Y por qué salen? ¿Por imprudencia? ¿Por rebeldía? ¿Por inmadurez? ¿O porque han sido mal influidos? Y aquí hay algo importante que destacar. El relato dice que este joven se fue a un lugar lejos, pero yo le puedo asegurar que cualquier distancia siempre será un lugar lejano de la protección del Padre cuando nosotros menospreciamos la gracia de Dios y quedamos expuestos a las agresiones y las seducciones de un mundo corrupto, lleno de gente corrupta. Mis hermanos, la situación cada vez empeora más y no necesitas irte para darte cuenta del terreno que pisas. Bueno, debido a la inmadurez, las rebeldías y las expectativas puestas en lo vano, menospreciando los consejos del Padre, cayó en malas influencias y malgastó, dilapidó su herencia, representada en ese dinero que perdió derrochando en placeres desenfrenados. Hay muchas otras formas de dilapidar nuestra herencia, lo que el Señor nos ha provisto, nuestra propia vida, su ejemplo, todo lo que Él nos da para que caminemos de una manera distinta, y lo podemos derrochar a causa de nuestros placeres desenfrenados, a causa de nuestros propios pensamientos. Así este joven experimentó pues aquello que la gente mundana entiende por pasarlo bien. Él se fue para pasarlo bien y lo experimentó. Y ahí es cuando los jóvenes, cuando las personas por imprudencias en estas decisiones dicen, pues si me está yendo bien, mira, todos me quieren, todos me abren la puerta, qué felicidad, ¿verdad? Hay amor, hay dinero, hay lugares, hay abrazos, ¿sí? Pero es por lo que compra el dinero. Así es como puedes tener ropa lujosa, viajes, comer, beber sin límites, diversión, desenfreno, junto a tantos amigos dispuestos a acompañarte, pero mientras tengas dinero. ¿A quién le ha pasado eso? Que tiene muchos amigos cuando hay cierta holgura, cuando eres el que invitas, cuando eres el que no importa, ¿verdad? Y no, invítenlo, porque entonces se pone buena la fiesta. Bueno, y no se necesita ser muy joven. Hay muchos, ¿cómo le dicen ahora? Chavorrucos, ¿verdad? Que se quedaron en los 70s, mis hermanos. Ya tienen las barbas hasta acá, están peor que yo y todavía siguen sintiéndose que, bueno. La historia solo menciona derroche material, vicios y depravación física, pero hubo despilfarros más graves, mis hermanos, representados en el rechazo, en el menosprecio al amor, a las enseñanzas del Padre, a ese trabajo que pues definitivamente estos hijos, los dos, fueron testigos de su papá. Sin embargo, cuando se acabó el dinero, cuando no tenía más que dar, pues también se acabaron las amistades, se acabaron las relaciones que durante muy poco tiempo llenó el mundo de este joven, pues deslumbrado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como dice el apóstol Juan, que eso no viene de Dios. Y dice el versículo 14, cuando ya lo había malgastado todo,
sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. El Señor siempre va a tratar con nosotros, mis hermanos. No fue casual que se quedara sin dinero porque lo derrochó, pero no fue casual que en ese momento sobreviniera una gran hambruna por esa zona, y en ese momento él se dio cuenta del terreno real que estaba pisando. Así, en medio de lo que conocemos como una crisis económica en ese país o en esa provincia, se había desatado la hambruna. Bueno, a partir de ese momento la vida de este joven da un giro inesperado, y tan inesperado que jamás se imaginó caer tan bajo. Y ahí es cuando de repente comenzamos a ver las consecuencias de las malas decisiones. Imagínense ahora a este joven terminar vagando por la ciudad en busca de un bocado de comida. No estamos ya ni siquiera una comida completa. Después de ser rechazado, y puedo considerar incluso por quienes le buscaban cuando había dinero y algo que dar, ahora ya no hubo quien volteara a verlo, ni le ayudara. ¿Usted cree que esta historia se repite constantemente? Sí, mis hermanos. Este joven, en su desesperación, lo único que alcanzó a conseguir fue un trabajo degradante para cualquier judío: cuidar cerdos. Cuando llega la necesidad, cuando llegan las situaciones difíciles, qué fácil es caer todavía en situaciones más degradantes. Cuando el orgullo, cuando la mala cabeza no alcanza a discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. Y hay gente que se está hundiendo espiritualmente, moralmente, y no se da cuenta del terreno tan difícil que está pisando. Se acercó, dice el versículo 15, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos a cuidar de los cerdos. Y fíjese el versículo 16, esto es todavía más lamentable. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. O sea, aún se le antojaba la comida de los cerdos. El hambre, mis hermanos, nos juega malas pasadas y queremos comer cualquier cosa, satisfacernos con cualquier cosa. Y si lo vemos desde el punto de vista de lo espiritual y de lo moral, qué difícil es tratar de llenarse con aquello que sabemos que nos puede hacer mucho más daño. Imagine la situación de alguien quien primero lo tuvo todo al lado de su padre y luego, de manera imprudente y irresponsable, menosprecia la casa paterna y malgasta toda su herencia. Y esto es algo común cuando las cosas no nos cuestan. Sin embargo, como el énfasis de la historia es mostrar el corazón del Padre, ahí, en medio de ese fondo tan oscuro, a causa del pecado de este joven, en medio de la lamentable condición de desamparo en que se encontraba, viviendo en la inmundicia, apartado de toda relación de su padre, una luz ilumina su mente y su corazón. ¿Qué recordaría este joven? Dice el versículo 17: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La frase volviendo en sí muestra la gravedad y el efecto del pecado, mis hermanos, que puede convertir al hombre semejante a quien está privado de sus facultades mentales. Cuando tú ves a una persona que va en caída libre a causa del pecado, no te das cuenta, bueno, tú sí te das cuenta del riesgo que está él, a lo que se está acercando, de lo que está, a lo que se está exponiendo. Pero las personas normalmente que están pecando, las personas que están desobedeciendo, son las últimas en darse cuenta de su condición. ¿Cierto o no? Si has exhortado a personas o les has hecho ver, oye, no necesariamente tienen que ser cristianos, tu propia familia, cualquier persona
¿Que no te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás perdiendo tu familia, estás perdiendo tu trabajo, estás perdiendo tu dignidad. Y te dicen, no, todo está bien, todo está bajo control. ¿A qué se deberá esto? Orgullo, soberbia, porque a nadie le gusta que le digan que tuvo errores, que se equivocó. Y se conduce como quien está privado de sus facultades mentales, tomando decisiones todavía más graves que la primera. Cuando el pecado anida en el corazón, un corazón que es engañoso, que es perverso, va a producir un efecto terrible, que es cuando hace al hombre ver al mundo desde un punto de vista falso, incluso verse a sí mismos bajo una perspectiva errónea de la realidad que está viviendo. Mis hermanos, el pecado endurece el corazón, ciega el entendimiento, enloquece al hombre, lo hace ver lo malo bueno y lo bueno malo, lo amargo dulce, lo insípido exquisito. Bajo la influencia del pecado, hasta el veneno es apetecible. Fíjese las palabras que estoy usando. Y algunos pueden decir, pero ¿cómo cree, pastor? Yo jamás tomaría veneno. Sin embargo, cuando el alma está perturbada, qué difícil es reconocer que te estás envenenando con lo que estás tomando del entorno hasta que estás pagando las consecuencias. Lamentablemente para la mayoría, solo cuando paga consecuencias de su pecado, de sus malas decisiones, es cuando llega a tomar conciencia de su situación y entonces tiene esa parte tan especial que se llama conciencia, que lo lleva al arrepentimiento. Pero cuando el pecado se enseñorea, al estar cegado por la lascivia, que son los deseos engañosos, esos engaños de buscar siempre placer, disfrutas, justificas y defiendes aquello que te está dañando, incluso porque no hay conciencia del daño que haces ni a ti mismo ni a los demás. Y yo le puedo asegurar que esto retrata perfectamente la condición de muchas personas, incluyendo muchos creyentes. La situación está en que tarde o temprano el pecado cobrará la factura. La paga del pecado es muerte, de acuerdo a Romanos 6:23. Volvamos al joven. Imagine cuando el joven estaba en su hogar mirando hacia afuera, bajo la influencia seductora de lo que el enemigo le ofrecía, porque el enemigo se mete hasta dentro de nuestra casa. Y ahí es donde comienza la influencia. En la actualidad, mis hermanos, las redes sociales mal usadas, la publicidad, todo lo que representa la comunicación, si no tenemos bases firmes que nos sostengan en nuestras convicciones, vamos a ser presa fácil de cualquier tipo de influencia. De tal manera que este joven, influido por lo que escuchaba, pues en aquella época ni había teléfono, ni redes sociales, ni fotos. Sin embargo, sí había quien le decía, hombre, allá en Guanajuato está el Cervantino, ¿verdad? En León tenemos la feria, en Aguascalientes ya viene en abril, no les estoy promoviendo, no vayan, porque ya muchos ya están pensando en, oiga pastor, usted que va para Aguascalientes cada 8 días, sí, pero yo voy a predicar, no voy a la feria, ¿verdad? Bueno, en ese momento, desde dentro de su casa, seducido, veía todo atractivo, pero ahora que estaba pagando consecuencias muy graves, dice la Escritura, y volviendo en sí, a ser confrontado con la situación que experimentaba en carne propia. Ahora lo que estamos viendo es la figura del Espíritu Santo convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio, y esto lo llevó a razonar, mis hermanos. Aquí es donde vemos la misericordia de Dios en la vida de quien sea, de cualquiera. Y esto lo empieza a llevar al razonamiento. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo aquí?
si soy hijo de mi Padre? Mire, mi hermano, cuando nosotros tenemos identidad, podemos regresar al Padre en el momento que el corazón nos lleve al arrepentimiento. El hombre, este joven decía: ahora me encuentro lejos, desamparado, solo, viviendo en una posilga, comiendo con los cerdos. En la casa de mi Padre todo es mejor. Hasta los trabajadores más humildes tienen abundancia de pan. Bueno, cuando comienza a razonar, todo parece cobrar sentido. Ahora pensaba racionalmente, pero ahora su vida estaba prácticamente destruida. ¿Para qué exponernos? Esa es una frase que yo tengo casi por consejo. Si sabemos las consecuencias del pecado, si sabemos las consecuencias de las malas influencias, de todo lo que vemos, nos muestra la Escritura, y que vemos la realidad de lo que el mundo ofrece, ¿por qué nos exponemos? Versículo 18 dice: me levantaré. Esta palabra me levantaré es impresionante, mis hermanos, porque lo que hace el Señor es levantar. ¿Se acuerdan la enseñanza? 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando la lucidez ilumina su mente, imagine los ojos cansados y entristecidos de este joven comenzando a brillar, nada más con el simple recuerdo del lugar de donde había salido. En medio de tanta oscuridad, la imagen brillante de un hogar maravilloso le hace sonreír, suspirar, recordar. Estaba recordando la casa de su padre. Probablemente en esta parte del relato, los discípulos que siempre estaban presentes y a quienes dirigía la mayor parte de sus enseñanzas recordaban estas palabras de Cristo: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir, y yo iré a prepararles casa. El joven recuerda cómo vivía en la casa del Padre. Ay, cuando yo estaba ahí, lo tenía todo: amor, protección, cuidado, comida abundante. Qué lamentable es ver tan lejos aquello que puede ser nuestro siempre. Pero decide regresar. Esa es la expresión de la gracia, mis hermanos. Y aunque él sabía que la ofensa contra su padre había sido enorme y tendría que pagar por su conducta, en el reconocimiento de su culpa, en el genuino arrepentimiento, él mismo dice: ni siquiera puedo aspirar a ser tratado como hijo. Y hasta ensayó un discurso con el que intentaría convencer a su padre para que por lo menos le viera como uno de sus trabajadores. Antes de proseguir, quiero hacer una pregunta. ¿Creen que un cristiano puede caer en una situación así? Porque casi siempre lo queremos ver como hacia los de afuera. Y yo quiero que lo veamos de una manera muy sensata. Ahora, un cristiano sí puede caer en una situación así. Ahora, otra pregunta: ¿puede un cristiano permanecer en ese pecado? ¿Si es hijo de Dios? No. No. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando tú te arrepientes? ¿Qué sucede cuando tú, movido por el Espíritu de Dios, empiezas a volver en sí? Y en la casa del Padre, mis hermanos, Él está esperando el regreso de sus hijos, porque sabe que ellos no van a resistir mucho tiempo en el lodo, porque no tienen la naturaleza de un cerdo, tienen la naturaleza de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa es la diferencia. Sin embargo,
es inevitable pagar las consecuencias del pecado. Es inevitable pagar las consecuencias del alejamiento. Pero no importa qué tan lejos te puedas ir, qué tan sucio o maloliento te sientas, si realmente eres hijo, algún día dirás: me levantaré e iré a mi Padre. Y aquí cabe una pregunta muy importante. ¿Qué fue lo que dio tanta seguridad, fíjese, a este joven que tan pródigamente desperdició su herencia, que ahora se había perdido? ¿Qué le dio seguridad de que podía regresar a la casa de su padre? ¿Por qué tenía esa seguridad? Porque conocía el carácter amoroso y generoso de él. Sabía de la gracia. Sabía quién era su padre. Yo te pregunto, ¿tú sabes quién es tu padre? De tal manera que cuando tú caigas, cuando tú te alejes, mi hermano, Él siempre va a extender tu misericordia y te va a traer con lazos de amor. Pero no te tardes en volver en sí. Se levantó, fue a su padre. Versículo 20 estoy. Cuando todavía estaba lejos, esto es algo precioso, mis hermanos. Su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La parte medular de esta parábola es precisamente la reacción del padre, al ser la manifestación del amor y perdón anticipado, así como el gozo de ver regresar a su hijo, que sentía que estaba muerto y ha vuelto a vivir, que estaba perdido y ha sido hallado, de manera que así como lo dejó partir sin recriminar su menosprecio, ahora le recibe sin preguntas, sin censuras. ¿Por qué? Porque el padre siempre esperó el regreso de su hijo. Oraba por él, confiado en que lo que había sembrado en su corazón algún día iba a dar fruto. Por eso el padre lo vio desde lejos. ¿Se imagina a este papá siempre asomado a su ventana, saliendo por las mañanas? En algún momento mi hijo va a venir por ahí. Y cuando lo ve, movido a compasión, con todo su amor, salió a su encuentro sin esperar que llegara a la casa. Dice que salió corriendo a su encuentro y en la condición en que llegó, lo abrazó contra su pecho y lo besó. ¿Cómo cree que llegó este muchacho? ¿A qué olía? ¿Cómo venía vestido? ¿O desvestido? No solamente el hambre había cambiado su rostro, su cuerpo, toda su imagen, todo mostraba a alguien perdido, alguien sucio. Pero él no le dice: vete a bañarte primero y cámbiate de ropa. Solo expresa su amor y su gozo y lo recibe como él venía. Ni siquiera permite que este joven termine su discurso tantas veces ensayado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me llames tu hijo. Lo interrumpe y ordena a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle también un anillo en la mano, calzado a sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío que estaba muerto ha revivido. Se había perdido, lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Quiénes comenzaron a regocijarse con el padre? Los siervos, los ángeles. ¿Se da cuenta de lo que estábamos hace un momento hablando en el caso de las otras parábolas? Para quienes escuchaban esta parábola, y especialmente para los religiosos, acuérdese que todo partió de esa crítica, de esa censura. Pues este padre hizo algo sorprendente, irreprobable. Le voy a decir por qué.
Ellos seguramente pensaron, ¿cómo es posible que lo recibiese de esa manera sin castigarle? Con ese aspecto, descalzo, ropa deshecha y olor a cerdo. De acuerdo a la ley, el padre tenía derecho a llevar a su hijo desobediente ante los ancianos, quienes le iban a aplicar el más severo de los castigos. Eso era lo que aplicaba la ley. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo está mostrando el verdadero corazón del Padre Celestial, su propósito eterno de reconciliar al hombre con Él. Les revela el verdadero sentido del mensaje de salvación que daba a quienes, como el hijo pródigo, reconocían su condición. Les está mostrando por qué comía y aceptaba a los publicanos y a los pecadores. Qué tremendo. Todo lo que el Padre hizo al recibir a su Hijo en esta parábola representaba lo que solamente a través de Jesús sería posible para quien se arrepiente de su pecado. Traigan el mejor vestido, nuevas vestiduras. Pónganle anillo al dedo, riquezas en gloria. Traigan comida abundante y hagamos fiesta, vida eterna celestial por medio de Jesucristo. Mi hermano, si esto no conmueve el corazón de quienes están lejos, de quienes se han apartado de manera deliberada, no han entendido el corazón del Padre ni la gracia redentora. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Efesios 4:24 dice: y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Pónganle vestido. El vestido nuevo, ¿qué representa entonces? La justicia de Cristo, de cómo con su manto cubre al creyente después que éste ha sido limpiado. El anillo dado por el Padre señala a esta persona que alcanzaba la madurez con todos los derechos que le correspondían. Ahora sí era digno de ser portador de una herencia. Así que este joven, aunque ya no tenía una herencia material, había recuperado lo más importante. Fue restaurado a su posición original de hijo y había recobrado su lugar en la casa del Padre, lo cual es suficiente. ¿No lo cree usted? Aún en la vida cotidiana. Sin embargo, para muchos no fue sorpresa cómo en medio de esta fiesta no apareciera alguien que pensaba de acuerdo a los prejuicios religiosos. Versículo 25: el hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó oyó música y danzas, llamó a los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado responde: tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. El hijo mayor se enoja por el recibimiento que hace su padre. Le reprocha la manera como gastó su dinero. Algo común en el hombre es no olvidar los pecados de los demás, sin fijarse en los de sí mismo. Dice: cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado sus bienes en rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. Miren, mis hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca, y la soberbia en el corazón de este hijo, que debió haberse alegrado con su padre, que debió haberse alegrado porque su hermano menor había regresado, bueno, simplemente para él fue una tragedia. Él estaba más preocupado por lo que ahora veía que su padre hacía por el hijo. Mataste un becerro, le pusiste un anillo, le diste vestido. ¿Cuántos tendrían que admitir que la actitud hacia quienes no comparten su fe, su familia, sus hermanos que han caído en pecado es contraria al corazón del Señor? Como cristianos, mis hermanos, deberíamos estar siempre esperando y alegrarnos
cuando una persona, sea quien sea, con el pasado que tenga, llegue, sea por primera vez o regrese a los pies de Jesús. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. El padre le hace ver que todo le pertenece. Sin embargo, para él no era suficiente. Quien esté seguro de formar parte de esta familia preciosa que es el cuerpo de Cristo, sabe que tiene acceso a todas las bendiciones del Señor, a toda su gracia. Sin embargo, muchos no hacen uso de ellas para bendecir a los demás y las encapsulan o se estancan, olvidándose del propósito de ser iglesia. Jesús está dando una enseñanza mayor a quienes se enorgullecían de cumplir la ley, pero habían olvidado el amor, la misericordia y la justicia de sus semejantes. Así nuestro Padre Celestial, mis hermanos, nos ama no por lo que hacemos, sino porque somos sus hijos y tiene misericordia. Jesús enseñó esta parábola después de haber compartido la de la oveja perdida, la moneda perdida, mostrando que cuando alguien se pierde, es el Señor, es Dios mismo quien hace todo por encontrarlo, y siempre habrá un lugar para quien decide regresar a Él. Así de grande es su gozo cuando alguien se arrepiente. Y este es un llamado a la reflexión, mis hermanos, a la reflexión a los hijos de Dios, aquellos que todavía les está deslumbrando el mundo y piensan en salir del hogar, de esa cobertura donde lo tienen todo: familia, amor, protección, sustento. Como hijos de Dios, ¿cuál es la condición que tenemos? ¿Te sientes perdido? ¿Te has alejado? ¿Sientes que has caído tan bajo que te avergüenza tu pecado? ¿Estás cansado, entristecido, hambriento de la paz que no puedes tener? ¿De esa carga que no te permite regresar a casa? Solamente resta decir algo, mis hermanos. Recuerden que su Padre Celestial está atento a su regreso. Si estás arrepentido y dispuesto a retomar tu lugar de hijo, porque Él te quiere abrazar, Él te quiere restaurar, simplemente porque Jesús te ama. Y ese es el corazón, el amor eterno de Dios. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Bendito Dios, te damos gracias. Cuán bueno eres, Señor. Cuán grande eres, Padre eterno. Cuán misericordioso, Señor. Cómo a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado deliberado, cómo a pesar del menosprecio que hacemos por tu palabra, por tu consejo, te sigues mostrando fiel. Y sin importarte hasta dónde pudimos alejarnos o la forma como regresamos, estás abriendo tus brazos, estás mostrando tu amor, tu fidelidad. Gracias. Y solo nos resta decirte, Señor, y se lo digo a usted, mi hermano, con todo respeto, si en este momento usted siente que se ha alejado, aún estando aquí, pero ha menospreciado el consejo del Señor, se ha permitido seducir por algo que ha trastornado su entendimiento, es un buen momento para volver. No importa de qué manera, si su arrepentimiento es lo que lo lleva
a recibir el abrazo del Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el consejo que nos das, por esta oportunidad de poder seguir caminando contigo, de retomar nuestro rumbo, de regresar a casa, de tomar nuestro lugar. Y gracias, Padre eterno, porque tú sigues siendo fiel. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.